Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Volvimos a los videos un poco, después de un parate, y la idea de hoy es que continuemos con la segunda parte de la primera práctica, repasando conceptos básicos de presión, temperatura y densidad con respecto de la altura, ¿sí? Entendiendo un poco la vertical de la atmósfera con modelos muy sencillos. Entonces, la idea de hoy es que resolvamos estos tres ejercicios de la práctica, para los cuales vamos a necesitar estas tres ecuaciones muy sencillas. La ecuación hidrostática, la primera; la segunda tiene que ver con un modelo isotérmico de atmósfera; y la tercera también, ¿sí? Una es para la presión, la otra para la densidad. Perfecto, entonces lo que vamos a ver es el siguiente ejercicio. Es el 5, que nos dice que considerando una atmósfera isotérmica de espesor H, teniendo 10, como dato 10 kilómetros, y siendo la presión en superficie de 1014 hectopascales, calcular a qué altura se hallará el nivel de 500. Entonces, ojo acá con el tema del espesor y demás, es un poco confuso, así que hay que, por ahí, haciendo un diagramita se ve un poco más claro. Nos está planteando lo siguiente: tenemos la superficie, tenemos el tope, y la diferencia entre el tope y la superficie es lo que nos tenemos como dato, que es H, ¿sí? Es un modelo muy sencillo de atmósfera, ¿sí? En el cual acá tenemos, esto mide H igual a 10 kilómetros. Ahora a mí lo que me interesa es calcular esta Z, ¿sí? Que no la conozco. Pero, si prestamos atención y miramos muy fuerte, la podemos llegar a encontrar con la segunda ecuación, ¿sí? Lo que está asumiendo este modelo, y no es eh, menos importante, es una asunción o una suposición muy fuerte. Está asumiendo que en todo este tope hay la misma temperatura, ¿sí? Es una atmósfera isotérmica. Isotérmica quiere decir igual temperatura. Iso de igual y térmica de temperatura. Entonces, está haciendo una suposición muy fuerte, que es asumir que en todo el tope de la superficie, el tope de la atmósfera, no cambia la temperatura, lo cual no es cierto, pero bueno, es algo que nos sirve para simplificar las ecuaciones y poder trabajar, ¿sí? Así que bueno, vamos a, asumiendo que es una atmósfera isotérmica, eh, vamos a resolver, ¿no? Entonces vamos a guiarnos por la segunda ecuación, utilizando la segunda ecuación, la cual podemos, gracias a los avances de la tecnología, copiarme y pegarla acá abajo, ¿sí? Este es el ejercicio 5. No quería hacer eso, pero bueno, no quedó mal. Bien, tenemos que encontrar esta Z, ¿sí? La Z es nuestra incógnita, es nuestro objetivo en el día de hoy, ¿sí? Encontrar esa Z que está acá. Bien, para lo cual tenemos que despejarla de esta ecuación. Repasemos los ingredientes de esta ecuación. Tenemos la presión en un determinado nivel Z, ¿sí? La presión en un determinado nivel inicial, una superficie. Después tenemos la función exponencial, que como argumento tiene la división entre Z y el espesor H. O sea, como con la comparación entre el nivel que a mí me interesa en altura geométrica y el espesor H de la atmósfera isotérmica, ¿sí? Con un menos, ¿no? Con el signo cambiado. Entonces, bueno, ¿qué cosas de acá conozco? Bueno, yo conozco la presión al nivel que quiero encontrar, que es justamente 500 hectopascales. Conozco la presión en el nivel inicial, que es la presión de superficie, que es 1014 hectopascales, me la dan en el enunciado. Y conozco el espesor, entonces lo único que no conozco es Z. Tengo una ecuación, una variable, puedo despejarla. Entonces, es cuestión de arremangarse y utilizar propiedades del logaritmo, ¿sí? Ahora vamos a verlo bien. Entonces, en verde voy a marcar lo que tenemos como dato. Esto es dato, esto es dato,
esto es dato, bueno, eso es una función, y esto es dato, ¿sí? Entonces, tenemos todo para hacer el ejercicio. Entonces la vamos a reescribir a la ecuación de la siguiente manera. PZ lo voy a poner como P500, haciendo alusión que son los 500 hectopascales. Acá voy a dejar P superficie, ¿sí? Por la exponencial de menos Z dividido H, ¿sí? Y el Z lo voy a poner en color. Porque es lo que no conozco. Bárbaro. ¿Cómo despejamos esto? Todos estos números, P500, P superficie y H, los conocemos, como dije recién. Así que vamos a trabajar de la siguiente manera. Vemos que tenemos una exponencial molestando mi argumento, ¿no? O sea, lo está operando y yo lo quiero sacar de ahí. Quiero sacar mi incógnita z, la quiero sacar del exponencial, entonces lo que voy a hacer va a ser usar la función inversa, que es logaritmo natural. Cuando tenemos la exponencial, o sea, el número e elevado a otra cosa, utilizamos un logaritmo en la misma base, que en este caso es el logaritmo natural, ¿sí? Como yo lo quiero utilizar del lado derecho para sacármelo de encima, tengo que utilizarlo en toda la ecuación, ¿sí? O sea, es algo que a la hora de despejar hay que tenerlo en cuenta. Cuando aplicamos una operación, hay que hacerlo de ambos lados de la igualdad, ¿sí? O aplicarla, como se dice, a toda la ecuación. Entonces yo vengo, me agarro mi ecuación y le voy a aplicar el logaritmo natural a toda la ecuación, ¿sí? Y esto, ¿qué es lo que genera? Genera lo siguiente. Del lado izquierdo me genera el logaritmo natural de la presión en 500, que va a ser 500. Y del lado derecho me queda el logaritmo natural de la presión en superficie por la exponencial de menos z sobre h. Bien. Ahora, por propiedades del logaritmo, yo puedo partir el logaritmo de un producto, los puedo expresar como la suma de los logaritmos. Entonces, me va a quedar, yo tengo el logaritmo natural de la presión en superficie por la exponencial, voy a tener el logaritmo natural de la presión más el logaritmo natural de la exponencial. Entonces, gracias a eso, por propiedad del logaritmo, ¿no? Entonces, del lado izquierdo me queda lo mismo, presión en 500. Y al lado derecho me queda el logaritmo natural de la presión en superficie más el logaritmo natural de la exponencial de menos z sobre h. Pero, como decíamos recién, la exponencial y el logaritmo natural son funciones inversas, entonces se simplifican. Es como tomar raíz cuadrada de x al cuadrado, es lo mismo, ¿sí? Pero fíjense que recién ahora lo hago, ¿sí? No lo hago de una porque también tengo que tener en cuenta que primero tengo la propiedad de logaritmo de un producto y después sí puedo hacer la simplificación. Si no, les va a dar un resultado erróneo. Bien, teniendo eso en cuenta, ahora puedo despejar más fácil, ¿sí? Voy a pasar en limpio. Me queda todo esto que tenía acá, ¿sí? Esto queda igual. Y en el logaritmo que me desapareció, me queda ahora lo siguiente. Tenía un más, con el menos me queda menos z sobre h, ¿sí? Entonces, de nuevo, recordemos que tenemos que despejar z, ¿sí? Entonces, de acá, tomen el camino que quieran. Yo lo que voy a hacer va a ser, voy a sumar z sobre h de los dos lados y voy a restar logaritmo natural de la presión en 500 de los dos lados. O sea,
dicho en criollo, voy a pasar sumando el término que tiene z y voy a pasar restando el logaritmo natural de la presión en 500. ¿Sí? Entonces eso nos queda z sobre h, si lo escribo con lápiz mejor, ¿no? Z sobre h igual a logaritmo natural de la presión en superficie menos el logaritmo natural de la presión en 500. Bien, último pasito, penúltimo, si vamos al caso. De nuevo, por propiedad del logaritmo, ahora vamos a hacer como la inversa que hicimos hoy con el producto. Recuerdan que el logaritmo de una resta, o sea, la resta de logaritmos es el logaritmo de la división, ¿sí? Como el logaritmo del producto es la suma de los logaritmos, el logaritmo de la división es la resta de los logaritmos. Bien, ahí están las propiedades, ¿sí? El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos y el logaritmo de una división es la resta de los logaritmos. Entonces acá tenemos una resta de dos logaritmos, lo podemos expresar como el logaritmo de una división, donde nuestro A en la propiedad sería la presión en superficie y nuestro B sería la presión en 500. Entonces, reescribiendo eso, tenemos logaritmo natural de la presión en superficie dividido la presión en 500, ¿sí? Y acá teníamos un h dividiendo que va a pasar a multiplicar, ¿sí? Y ahora, una vez que despejamos finalmente nuestro querido z, ¿sí? Que es la altura del nivel en 500, vamos a poder reemplazar los valores que tenemos del enunciado y ver cómo nos queda, ¿sí? Entonces esto va a ser calcular z igual al logaritmo natural de 1024 hectopascales dividido 500 hectopascales. ¿Sí? Fíjense que se simplifican las unidades acá por 10 kilómetros y nos quedan unidades de longitud, lo cual es esperable si estamos midiendo una altura. No queremos que nos dé que Pepito tiene 80 kilos de edad, no tiene sentido. Así que nada, eso, estén atentos a las unidades. Si estamos calculando una altura, nos tiene que dar en unidades de longitud. Bien, entonces metemos esto en la calculadora y nos queda logaritmo natural de 1024 dividido 500 por 10. Y esto nos da 7,16, ¿sí? Kilómetros. Lo cual tiene sentido porque me está dando entre la superficie y el tope, ¿sí? Porque yo estoy asumiendo que en el tope va a haber menos presión que en 500, entonces está bien que esté entre medio de esas dos, dentro de medio de esos dos niveles, ¿sí? Así que ese sería el ejercicio 1. Bueno, el 5, el 1 de lo que vamos a hacer hoy. Bien, para el segundo ejercicio, o sea el ejercicio 6, nos dicen que la estación meteorológica de Seiza mide una presión en el barómetro de 758,4 milímetros de mercurio, ¿sí? Suponiendo que tienen un barómetro de mercurio como el que tenemos en la Facu, ese sería la presión a nivel de estación. Ahora, lo que se informa al sistema de meteorología mundial es la presión reducida al nivel del mar, ¿sí? Para evitar discrepancias en la medición de la presión y que sea una medida más homogénea. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer para reducir esa presión al nivel del mar? Bueno, es simplemente considerar una atmósfera hidrostática. ¿Y por qué podemos considerar una atmósfera hidrostática? Bueno, porque, por ejemplo, Ezeiza se encuentra a 20 metros sobre el nivel del mar, no es una diferencia tan abismal, y consideramos que cerca de la superficie la densidad del aire es constante. Entonces, al tener la densidad del aire constante y asumir la gravedad constante también, que no lo escucha un geofísico, vamos a poder utilizar la ecuación hidrostática, ¿sí? Entonces, tenemos la estación de Ezeiza a 20 metros, ¿sí?
la medición de la presión en milímetros de mercurio y consideramos la densidad como 1,15 kilogramos sobre metro cúbico y bueno, tenemos ahí la conversión del factor de conversión de milímetro de mercurio a hectopascal. Entonces, primero que nada vamos a pasar de milímetro de mercurio a hectopascal por una cuestión de practicidad, ¿sí? Si nosotros sabemos que 760 milímetros de mercurio equivalen a 1013,25 hectopascales, entonces, ¿cuántos hectopascales serán 758,4 milímetros de mercurio? ¿Sí? Y acá lo que tenemos que hacer es multiplicar 758 milímetros de mercurio por 1013,25 hectopascales dividido 760 milímetros de mercurio. Y ahí voy a generar que los milímetros de mercurio desaparezcan y me quede la unidad en pascales, en hectopascales, mejor dicho, ¿sí? Que es lo que se informa al servicio o a la Organización Meteorológica Mundial, ¿sí? En hectopascales vale la presión, por una cuestión de estandarización y de comunicación. Sí, entonces bueno, hacemos 758,4 por 1013,25 dividido 760. Y esto me va a dar en hectopascales. Vamos a usar la calculadora, ¿sí? Y esto nos da 758,4 por 1013,25 dividido 760. 1011,116. Así que voy a poner 1011,12, ¿sí? Porque hay que redondear a dos decimales. Entonces voy a poner 1011,12 hectopascales. ¿Ok? Bien. Ya tenemos la presión en estación en hectopascales, ¿sí? Ahora toca reducir a nivel del mar. Bueno, dije que iba a usar la ecuación hidrostática. ¿Cuál es la ecuación hidrostática? La primera que puse acá, ¿sí? O sea que me la voy a traer. ¿Sí? Este es un balance entre, recuerden, uy, se vieron las bambalinas de la ecuación. Esto es un balance entre la fuerza vertical del gradiente de presión y el empuje hidrostático, ¿sí? Por eso es la ecuación hidrostática. Lo van a ver más adelante en la carrera. Van a estudiar más en detalle este balance. Pero por ahora nos vamos a quedar acá y nos da una relación muy buena y muy acertada entre la presión y la altura, considerando a la densidad y la gravedad constante, ¿sí? En este caso. Entonces, de acá tenemos que despejar, nos piden la presión reducida a nivel del mar, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que esto lo podemos escribir como delta P. Voy a cambiar de color así no se confunde. Recuerden que el delta hace alusión a una diferencia de una cantidad. Delta P igual a menos ρ por G por delta Z, ¿sí? ¿Que quién va a ser delta Z? Delta Z es la diferencia de altura. Si yo estoy a 20 metros sobre el nivel del mar y quiero ir al nivel del mar, el nivel del mar está a 0 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Está justamente en el mismo nivel. Entonces, delta Z va a ser 20 metros, ¿sí? Eso ya sabemos que va a ser un número en particular. Entonces, delta P, la diferencia de presión va a ser la presión en 20 metros menos la presión en 0 metros, ¿sí? La presión en 20 metros sobre el nivel del mar menos la presión en 0 metros, que sería la presión en Ezeiza menos la presión reducida, ¿sí? Entonces lo voy a poner como P sub 20 menos P sub 0 igual a menos ρ por G por delta Z. Todavía no lo voy a reemplazar los números, ¿sí? Pero que sepan que es... es más, lo voy a poner explícitamente. 20 metros menos 0 metros, ¿sí? Así ya nos olvidamos. Bien, entonces vamos a reacomodar un poco.
Entonces me va a quedar presión en 20 menos presión en 0 igual a menos ρ por G por 20 metros. Bárbaro. Ahora yo quiero de todas estas cosas, la presión en 20 metros, que es la presión en Ezeiza, la conozco porque la medí. Conozco la densidad porque la estoy asumiendo constante, 1,15 kilogramos por metro sobre metro cúbico. Y conozco la aceleración de la gravedad, que la voy a considerar como 9,8, ¿sí? O 9,81, ya que estoy utilizando dos decimales, vamos a utilizar 9,81 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Que es la aceleración de la gravedad. Bárbaro. Entonces vamos a despejar. Yo lo que quiero despejar es la presión reducida a nivel del mar. Entonces voy a pasarla sumando, ¿sí? Y voy a pasar sumando todo este término que está acá, ¿sí? ¿Cómo me va a quedar? Me va a quedar como P0 igual a la presión en 20 más ρ por G por 20 metros. Entonces ahora vamos a reemplazar los números, ¿sí? Me queda P0 igual a la presión en 20, que era 1011,12 hectopascales. 1011,12 hectopascales. Más ρ, que es 1,15 kilogramos sobre metro cúbico por 9,81 metros sobre segundo cuadrado, que es la aceleración de la gravedad por 20 metros, ¿sí? Entonces fíjense que me quedan en ¿qué unidades me queda esto? Vamos a simplificarla, ¿sí? Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, ¿sí? Esto me genera newtons, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a marcar con colorcito. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, masa por aceleración, me quedan unidades de fuerza, o sea, unidades de newtons. Esto me hace newtons. Por otro lado, después tenemos metro, ¿sí? Que se simplifica con el metro cúbico que está acá. Me va a quedar metro cuadrado, ¿sí? Entonces me queda todo esto en newtons sobre metro cuadrado. Todo esto que está acá me queda en newtons sobre metro cuadrado. O fuerza, unidad de fuerza dividido unidad de área, que es unidad de presión. Que en particular esta unidad es el pascal. O sea, la unidad principal de los hectopascales. Hectopascales quiere decir 100 pascales. Entonces, acá tengo el pascal. Yo, como estoy utilizando hectopascales, o bien transformo los hectopascales a pascales, o los pascales a hectopascales. Entonces, vamos a simplemente pasar de hectopascales a pascales, que es multiplicar por 100 los hectopascales, porque son 100. Entonces, corro la coma dos lugares acá, ¿sí? Voy a bajar un poquito más. Me va a quedar P0 igual a, en vez de 1011,12, me va a quedar 101.112 pascales, ¿sí? Más esta cuenta, que va a ser 115, perdón, 1,15 por 9,81 por 20 pascales, porque la unidad ya la resolví arriba, ¿sí? Fíjense la importancia de trabajar en este caso con pascales, porque si no, si yo trabajaba con milímetros de mercurio, no iba a poder hacer la suma de las dos presiones, ¿sí? Entonces, siempre hay que tratar de mantener una unificación de las unidades y estar atento con eso. Entonces, 1,15 por 9,81 por 20 me da 225,63, ¿sí? Entonces vamos a poner finalmente 101, 112 pascales más 225,63 pascales. Bien, hacemos esta suma. 112
y nos da 101.337,63, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer va a ser redondear. Voy a poner con 63 y ahora vamos a redondear bien, ¿sí? Entonces yo le voy a escribir en hectopascales ahora. Entonces tengo que dividir por 100 a los pascales. O sea, es el paso contrario a lo que hice hoy, que pasé de hectopascales, que multipliqué por 100 para pasar a pascales. Ahora de pascales a hectopascales divido por 100. Entonces me va a quedar esto con la coma corrida 2 lugares a la izquierda, ¿sí? Porque dividí por 100. O sea, por 10 dos veces. 1 y 1. Entonces me queda 101, perdón, 1013,3763. O sea, 37 lo voy a redondear a 38, ¿sí? 1013,38 hectopascales. Y ahora es una medida un poco más amigable. Y como era de esperar, es una medida reducida a nivel del mar superior a la original, que era 1011,12 en nivel de estación, ¿sí? Así que nada, ese sería el ejercicio 6. Bueno, y el último ejercicio, el 7, es básicamente realizar un gráfico, ¿no? De presión versus altura, P versus Z. Nos dicen que tenemos una atmósfera hidrostática, o que consideremos una atmósfera hidrostática, y que, bueno, calcular la presión a distintos niveles y a través de esa relación entre presión y nivel hacer un gráfico de P versus Z. En el enunciado dice que ponga la presión en función de la altura, lo que es esperable, pero dice que la presión en el eje de las abscisas, o sea, en el horizontal, y la altura Z en el eje de ordenadas, lo cual me parece un poco contradictorio. Quizás sea un error de tipeo, o quizás esté hecho así a propósito. Eso a lo mejor es una cuestión de la cátedra, que no es que es una regla escrita en piedra que la variable independiente siempre vaya en la abscisa, pero es lo que se acostumbra. Aún así, yo lo voy a realizar de esa manera. Lo voy a realizar con la Z en el eje de las abscisas y la presión en el eje ordenado, porque me parece que es un poco más visual de lo que uno espera, ver cómo se va a comportar la presión con el aumento de la altura. Pero de cualquier manera se puede invertir el gráfico y ver qué queda, ¿no? Eh, pero bueno, eso por un lado. Entonces vamos a hacer los cálculos. Primero vamos a tener que vamos a despejar la presión en función de Z, ¿sí? Entonces, de acá despejamos delta P, como ya lo habíamos hecho antes. Nos va a quedar menos ρ por G por delta Z. ¿Quién es delta P? Bueno, delta P va a ser la presión en el nivel Z menos la presión en el nivel 0, ¿sí? Igual a menos ρ por G por Z, que es la altura que yo quiera elegir, mi variable independiente, menos Z0, ¿sí? Que es la altura en nivel inicial. Si leemos el enunciado, dice que se considera la presión 0 al nivel medio del mar, o sea, Z igual a 0, acá. Por eso yo puedo simplificar el Z0, ¿sí? Me lo saco de encima, y puedo despejar la presión Z como P0, ¿sí? Que es esta 1020 hectopascales, menos ρ por G por Z, ¿sí? Entonces, reemplazando los valores, me va a quedar la presión Z, o la presión, si quieren, que depende de Z. Me va a quedar 1020 hectopascales menos 1,225 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad, por 9,81 metros sobre segundo cuadrado por Z. Esto ya vimos que nos quedaba en, en pascales, así que lo que podemos hacer es dividir por 100, así ya nos queda todo en hectopascales, ¿sí? Dividimos todo esto por 100
y nos va a quedar en hectopascales, ¿sí? Entonces, la presión en Z, finalmente, la fórmula que vamos a usar para calcular los puntos va a ser 1020 hectopascales menos 1 dividido 100 por 1,225 por 9,81 por Z, y la unidad que me va a quedar acá va a ser newton sobre metro cúbico. Bueno, ya me va a quedar en hectopascales básicamente. Cuando vaya reemplazando los Z, me va a quedar en hectopascales, ¿sí? Bien. Bueno, ahora es cuestión de calcular para los valores que me pidieron. Z igual a 100, Z igual a 500, a 1000, 2000, 5000, 6000, 500 y 8000, ¿sí? Así que bueno, vamos a hacer una pausita, calculamos todos esos con la calculadora y vemos cuánto nos da, ¿sí? Bueno, un par de cálculos en Excel más tarde. Lo que hice básicamente fue hacer esta cuenta. Lo hice con Excel, ¿sí? Para ser más rápido. Puse los valores de las alturas y acá hice la cuenta que les escribí a mano para una cuestión de calcularlo, ¿sí? Eh, Excel lo hace bastante rápido, pero se puede hacer con una calculadora uno por uno y lo van anotando, ¿sí? Esa es la idea. Bien, y ahora, ¿cuál es el chiste? El chiste es ir tomando estos dos valores como puntos en este sistema coordenado, que me dice acá, me quedó bastante grande, pero bueno, en donde fui dividiendo cada cuatro cuadritos 1000 metros, ¿sí? Y em, fui escribiendo los hectopascales, ¿sí? Acá me quedó mal, así que lo voy a acomodar un segundito. Esto tiene que ir más arriba, ¿sí? Todo esto que está acá tiene que ir un cachito más arriba, por acá, ¿sí? Ahí va. Y me tengo que llevar esto, las unidades. Ahí va. Vamos a seleccionar este. Ahora sí. Y este me quedó colgado acá. Ahí va, ahora sí. Ahora me quedó bien el gráfico. ¿Sí? Dividí cada cuatro cuadritos 1000 metros y cada dos cuadritos 100 hectopascales, ¿sí? Y ahora voy a graficar, ¿sí? Puntitos en los cuales em, yo voy a tener los puntos acá, ¿sí? Los valores de presión y altura. Entonces, para 100 metros tengo una presión de 1007,98, o sea, casi 1008. Entonces me voy acá donde dice 1000, voy más o menos donde está el 7 y me hago un pequeño puntito, ¿sí? Lo mismo hago para 500 metros, ¿sí? Es esta línea que tengo acá. Tengo que ir a 959,91, casi 960. Acá estaría 950, así que es un poquito más arriba, por acá. Me gustaría poder hacerlo igual, así que voy a ver si lo puedo copiar y pegar. Ahí va. Y lo acomodo más o menos donde yo quiero. Que sí, dijimos que era por ahí. ¿Sí? Bien, el próximo punto es en 1000 y 899, o casi 900, ¿sí? Así que vengo acá a 1000, que es este que está acá, ¿sí? Es esta vertical que está acá. Y es casi 900, un poquito menos. Así que le voy a poner por acá. Si quieren el de 0, que no lo calculé, sería 1020. Así que también lo podemos poner. 1020 estaría más o menos por acá. Entonces no quiero que se superponga. Después tendríamos el de 2000 y 7,79. 2000, 7,79 es más o menos por acá.
8 es acá, así que 880 aproximadamente por acá. Y si se fijan, ¿sí? Esto va generando una línea, ¿sí? ¿Por qué genera una línea? Porque el modelo hidrostático me está dando una relación lineal entre la presión y la altura, ¿sí? Esto es la ecuación de una recta. Acá tengo la ordenada al origen, 1020, y acá tengo la pendiente, que es este número que está acá, ¿sí? Es una pendiente negativa, por lo tanto va a ser así, o bueno, así, no sé cómo la ven ustedes ahí. Así que podríamos trazar esta línea, más o menos imaginarla, y más o menos unir todos los puntitos para llegar al 8000 en 58, más o menos. Bueno, sería por acá. Los puntitos no me quedaron muy exactos, pero esto, si ustedes lo hacen con paciencia, tranquilidad y una buena escala, les debería quedar algo por el estilo, algo así. 58 sería por acá, más o menos por acá, ¿sí? Entonces ahora va un poco mejor. Y los puntos se deberían ajustar un poco más acá, si los hacen bien, no como yo, ¿sí? Y les va a quedar algo por el estilo, ¿sí? Entonces, básicamente es graficar una recta. Para hacerlo, no hace falta que grafiquen todos los puntos, con que grafiquen dos y unan esos dos puntos, el resto de los puntos se va a acomodar y les va a quedar un mejor gráfico, ¿sí? Yo los quise ir primero poner un par de puntos para que vean que se iba formando como esta especie de recta. La pendiente no me salió muy bien, pero la idea era esa, ¿sí? Era que se den cuenta que la relación es lineal y que si uno va graficando los puntos va generando esta pendiente. Y fíjense que a medida que aumenta, volvemos al gráfico, a medida que aumenta la altura, disminuye la presión, que es lo que esperamos normalmente. Y en este modelo, según este modelo, disminuye la presión de manera lineal, ¿sí? De manera constante, siempre al mismo ritmo. Esto es lo que tiene la atmósfera hidrostática, ¿sí? Con densidad constante. Bueno, eso sería todo. Voy a ver si este fin de semana les puedo traer la práctica 2 y algunos conceptos nuevos. Me despido y los saludo. Hasta luego.